¿Piensa que en la actualidad los derechos humanos se cumplen realmente? No, vieras que en la actualidad los derechos humanos no se cumplen. En la actualidad los derechos humanos han sido violentados y seguirán siendo violentados por diferentes grupos. El mismo Estado, puede ser la sociedad, puede ser un grupo nocivo el que puede violentar los derechos humanos. O sea, una persona también física violenta los derechos humanos de la otra persona. ¿Considera que los derechos humanos han contribuido a hacer del mundo un mejor lugar? Pues sí, en realidad cuando los derechos humanos se implementaron, allá por la época de la Revolución Francesa, los derechos humanos, esa es la finalidad que tiene, de venir a hacer un mundo mejor en donde todos podamos vivir en libertad. ¿Opina que los derechos humanos de una persona deben ser limitados si ésta ha violentado los derechos de otra? Claro que sí, indiscutiblemente. El violentar el derecho, por ejemplo, a la vida, el derecho a la libertad de otra persona, tiene que ser sancionado. ¿Cree que todas las personas están al tanto de sus derechos? No, lamentablemente no. En este momento, donde hay tanto acceso a la información, donde hay la posibilidad de conocer lo que son los derechos humanos, hay gente que por diferentes razones no tienen, no conocen y no saben cuáles son sus derechos. ¿Considera que algunas personas son más beneficiadas en sus derechos según sus condiciones socioeconómicas? Indiscutiblemente, los grupos económicamente poderosos, los grupos políticos y muchos otros grupos, incluso a veces los favoritismos a nivel público, van sobre los derechos de otros que son menos afortunados. ¿Conoce usted sus derechos? Pues yo creo que sí los conozco. ¿Puede mencionar algunos? Bueno, el derecho a la libertad, el derecho al libre pensamiento, el derecho de tránsito, el derecho a la vida, el derecho, por ejemplo, en este país, el derecho al voto, es un derecho poder elegir y ser electo, también es un derecho. El derecho, bueno, la Constitución Política de Costa Rica dice que tenemos derecho a vivir en bienestar, a tener una serie de ventajas y beneficios que tal vez a veces no se cumplen todos, pero en realidad yo creo que sí, conozco mis derechos, aunque los conozca, a veces lo que hacemos es que no los conozco. ¿Considera que algunas personas son más beneficiadas en sus derechos según sus condiciones socioeconómicas? Sí, porque los de mayor estatus tienen más oportunidad de validar sus derechos como el dinero. ¿Piensa que en la actualidad los derechos humanos se cumplen realmente? No, según el lugar, porque hay países que le niegan los derechos a los ciudadanos. ¿Considera que los derechos humanos han contribuido a hacer un mundo mejor? Sí, ya que trae muchos beneficios para el trabajo, la salud y el hogar. ¿Opina que los derechos humanos de una persona deben ser limitados si está violentado los derechos de otra? Es que mis derechos terminan cuando inician los derechos de la otra persona. ¿Cree que todas las personas están al tanto de sus derechos? No, ya que muchas personas no están informadas adecuadamente sobre sus derechos. ¿Qué derechos conoce usted? Derecho a la expresión, derecho a la libertad, derecho al voto y derecho al trabajo. ¿Piensa que en la actualidad los derechos humanos se cumplen realmente? Considero que sí se cumplen en la actualidad, ya que con ellos están basados los derechos universales y regiones de cada país, y con esos sistemas universales, que es por ejemplo el sistema de las Naciones Unidas, viene a crear una serie de instrumentos de protección a los derechos humanos para que cada estado los cumpla. ¿Considera que los derechos humanos han contribuido a hacer del mundo un mejor lugar? Sin duda alguna sí, ya que son creados como un esfuerzo para el mantenimiento de la paz mundial, con lo que se logra que la mayoría de los estados busquen la protección de los derechos humanos.
¿Opina que los derechos humanos de una persona deben ser limitados si ésta ha violentado los de otra persona? Se dice que mis derechos humanos terminan donde comienzan los derechos de la otra persona. Esto quiere decir que pueden ser restringidos si yo vulnero los derechos de la otra persona. ¿Cree que todas las personas están al tanto de sus derechos? Creo que todas las personas saben que existen los derechos humanos, pero no saben cuáles son sus limitaciones. Y creen que todo está permitido y no es así, ya que también tenemos obligaciones y creo que las personas confunden los derechos humanos con los instrumentos que no son los derechos humanos. ¿Considera que algunas personas son más beneficiadas en sus derechos según sus condiciones socioeconómicas? Creo que no, me parece que no, porque más bien los tratados y las convenciones ya han condenado a estados por haber vulnerado o haber irrespetado los derechos humanos de personas, teniendo que el mismo estado pagarle los daños y perjuicios que éste le ocasionó. Es por eso que considero que más bien los tratados y las convenciones han tratado de proteger a las minorías. Muchas gracias.